Hola, sean todos bienvenidos a Educando con Sentido, el podcast de propuestas pedagógicas transformadoras. Hoy hablaremos sobre las experiencias y prácticas docentes actuales y en cómo podemos transformarlas para ofrecer una educación de calidad a los niños, niñas y adolescentes de Colombia y, por qué no, de América Latina. Soy Nubia Juliet Rodríguez, estudiante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto. Cuéntanos, Juliet, ¿de qué se trata este podcast? Claro que sí, Alexander. Mira, este podcast tiene como objetivo analizar algunas prácticas pedagógicas inadecuadas que se presentan en instituciones educativas de nuestro país, para luego realizar una propuesta de transformación a estas prácticas partiendo de los modelos educativos contemporáneos. En la actualidad, todo escenario educativo debe asumir los retos de una sociedad que está en constante movimiento y en constante transformación. Y no lo digo solamente por los cambios tecnológicos que hemos vivido en los últimos años, también por la necesidad de adaptación a los diferentes contextos y situaciones como lo es la inequidad socioeconómica que se vive en nuestro país, la falta de oportunidades y ahora la pandemia del COVID-19 que seguimos afrontando. Es ahí donde cada escuela, colegio y cualquier institución educativa debe ser el espacio no solo para adquirir conocimientos o saberes intelectuales, sino un espacio donde se forman personas íntegras que adquieran habilidades para la vida. Bueno, Juliet, ¿y los modelos educativos contemporáneos qué papel juegan en la educación y en la construcción de la propuesta del proyecto transformador? Alexander, te cuento que el cambio de modelos tradicionales a los contemporáneos le ha dado un vuelco a la educación. Durante muchos años se pensó que el docente era el centro del plantel educativo y que el estudiante solamente era un receptor pasivo de conocimiento. Gracias al constructivismo, a la pedagogía liberadora, al humanismo y al enfoque histórico-cultural, podemos decir que se promueve un verdadero aprendizaje significativo entre los estudiantes, en donde ellos son los principales protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje y los maestros solamente somos guías o mediadores que facilitan el aprendizaje en los niños, niñas y adolescentes. Desde tu perspectiva, ¿qué estrategias favorecen ese proceso de enseñanza y aprendizaje del que hablas? Estrategias existen muchas y antes de nombrarlas es importante resaltar y aclarar que los primeros que debemos cambiar la mentalidad somos nosotros los docentes, ya que seguimos dando clases con enfoque tradicional basados en teorías conductivistas. El primer cambio está ahí, en cambiar esas clases magistrales y el uso del tablero y los marcadores por prácticas llamativas y motivadoras que atraigan esa motivación y el querer aprender de los estudiantes, ya sea dentro o fuera del aula, porque lo podemos hacer adentro del aula y también haciendo actividades por fuera del aula. Si nosotros enseñamos como a nosotros nos enseñaron, estamos repitiendo la misma historia. Nosotros debemos promover ejercicios prácticos que les permita a ellos aplicar lo aprendido. No solamente evaluar de memoria los contenidos, sino hacer un seguimiento continuo y personalizado de cada alumno, evaluando su progreso individual y respetando conscientemente sus diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, ayudarle al estudiante a aprender, teniendo paciencia. Y ese estudiante que se demora un poco más, ese estudiante que le da pena preguntar, es el estudiante que más nos necesita. ¿Por qué no usar la tecnología o las TICs en el aula de clase? Las redes sociales, los videos. ¿Por qué no transversalizar las áreas? ¿Por qué no ser más didácticos? ¿Por qué no dejar que los estudiantes pregunten y se cuestionen? Dentro de las estrategias pedagógicas están los ensayos, los experimentos, la resolución de problemas,
el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en retos. En fin, hay muchísimos. Sin embargo, los dos últimos llaman mucho la atención, ya que promueven la colaboración y el trabajo grupal. ¿Qué quiere decir esto? Que todos necesitan la ayuda de sus pares para llegar a la solución de un problema de la vida real. Y es ahí donde encuentran el sentido a todo, porque pueden aplicar lo aprendido y qué mejor que con ayuda de los demás. Son este tipo de estrategias de enseñanza y aprendizaje que generan acciones reales de transformación, donde se construyen saberes y se forma íntegramente a los estudiantes en todos los aspectos con un pensamiento más crítico, más objetivo y más real. ¿Esas prácticas se pueden implementar en cualquier institución educativa? ¿En cualquier contexto social? Lastimosamente, vivimos en un país con una brecha y una desigualdad socioeconómica muy grande y muchas veces no se cuenta con los elementos o el material básico para hacer actividades más dinámicas y más atractivas. Y este es un punto en contra de muchas ciudades que día a día viven situaciones de pobreza y de violencia, donde la educación no es primordial. Sin embargo, vuelvo y repito, Alexander, de nosotros los docentes depende que empiece a haber un cambio, ya sea grande o pequeño, en nuestra manera de enseñar para apoyar la superación y el cumplimiento de logros no solo académicos, sino personales en esos niños y niñas y adolescentes que tanto lo necesitan. Realmente no se trata de seguir un modelo educativo o el otro. Considero que no es lo adecuado. Podemos implementar un poco de cada uno, que se ajuste realmente a las necesidades de la población y poder ofrecer una educación de calidad que favorezca la autoeficacia, la independencia y el aprendizaje autónomo y colectivo. ¿Cuál es mi invitación por medio de este podcast? ¿Qué es lo que yo pretendo? Invitar a todos los maestros que me puedan escuchar a reflexionar sobre las prácticas pedagógicas que actualmente implementamos en nuestras instituciones, permitiendo visualizar una oportunidad de real transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje para que éste sea significativo y duradero, que seamos más eficientes y proactivos, implementando actividades dinámicas, innovadoras, divertidas y no siempre magistrales ligadas a un libro o a un contenido, para que el estudiante sea el constructor de su propio conocimiento por medio de experiencias con su entorno. Todos los días serán nuevas oportunidades de cambio y transformación. Y como dice Paulo Freire, hay que luchar por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Bueno, Alexander, eso es todo por hoy. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarnos y estar en sintonía. Esto es Educando con Sentido, el podcast de propuestas pedagógicas transformadoras. Nos veremos en un próximo episodio. Hasta luego.